Bien, nuestra clase está siendo grabada en estos momentos. Buen día a todos, bienvenidos sean a nuestra clase 22 de cálculo integral. Vamos a comenzar con el método de integración por sustitución trigonométrica, pero antes tengo yo que determinar un ejercicio que tenía pendiente con ustedes. En este caso, el ejercicio era justamente, déjenme ponerlo. Ok, nosotros teníamos, déjenme poner entonces la ecuación. Ujú. Nosotros teníamos la ecuación que era, a ver, ok, muy bien. Teníamos nosotros la expresión integral, era una fracción. Aquí teníamos logaritmo natural de x, diferencial de x. Y aquí, déjenme estoy verificando si esa era nuestra. Ajá, era 1 más logaritmo natural de x al cuadrado. 1 más el logaritmo natural de x, todo esto al cuadrado. Y bueno, recordamos que todo esto era igual, acorde a nuestro último resultado, nosotros teníamos x logaritmo natural de x logaritmo natural de x, multiplicado por ok, era menos fracción, y aquí tendría 1 sobre 1 más el logaritmo natural de x, ajá, menos x. A ver, déjenme ver si está bien. Ok, así es. Ok, bueno, fíjense bien, hasta aquí es donde nos habíamos quedado la clase anterior. Y bueno, aquí la situación es tratar de multiplicar, y entonces nos va a quedar como menos, tenemos fracción, y aquí tendremos x por el logaritmo natural de x entre 1 más el logaritmo natural de x menos x. Y a este x le voy a colocar un 1 abajo con el objetivo de simplificar dicha fracción, ¿vale? Es ahí donde nos habíamos quedado. Muy bien. Bueno, entonces en este sentido, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, pues tendremos nosotros que desarrollar dicha fracción y esto nos va a quedar como, vamos a colocar igual y déjenme ponerlo en otra tonalidad. Tendremos nosotros, sería... ok, a ver, espérame tantito. Déjenme ver si no me había equivocado con respecto a los signos. Sí, aquí era más. A ver, sí, aquí era más, muchachos. ¿Sale? Entonces, esto es igual, nos va a quedar, tendremos una fracción, donde el denominador sería 1 más logaritmo natural de x por 1, me queda 1 más el logaritmo natural de x. Y si multiplicamos cruzado nos va a quedar, sería menos x logaritmo natural de x por 1, me queda menos x logaritmo natural de x, más me queda x que multiplica a 1 más el logaritmo natural de x. Muy bien, y entonces esto es igual, nos va a quedar igual, y tendremos nosotros otra vez fracción, 1 más el logaritmo natural de x, y aquí tendríamos menos x logaritmo natural de x,
En el otro me queda más x. Más por más me queda más x, logaritmo natural de x. Y aclaro, aquí podemos nosotros simplificar menos x, es decir, esta expresión, menos x logaritmo natural de x, con más x logaritmo natural de x. Quedando entonces de la siguiente manera. Vamos a tener igual, tenemos fracción y aquí me va a quedar x entre 1 más el logaritmo natural de x. Y ahora sí ya puedo decir que es más la constante de integración. Hasta aquí, ¿tenemos alguna pregunta con respecto a la conclusión del ejercicio anterior? ¿Vamos todos bien? Bien, anótenlo por favor para que podamos continuar. Déjenme nada más aquí copiar este cuadro y le vamos a colocar aquí continuación. El ejercicio de la clase anterior. Muy bien, como ustedes saben, siempre nosotros tenemos esta parte de las presentaciones en PowerPoint es justo para el desarrollo de ciertos ejercicios, pero cuando nosotros tenemos la teoría recurrimos a nuestro archivo de PDF. Por lo tanto, voy a dejar de presentar y voy a poner nuestra presentación original justo para que entendamos cómo es que vamos a manejar el método de sustitución trigonométrica. Aclaro, no es que ya dejemos este método hasta aquí, sino que cuando ahorita que veamos sustitución trigonométrica nos vamos a dar cuenta que a veces tenemos que regresar ya sea al cambio de variable o bien a la sustitución perdón, al método de integración por partes. Entonces, técnicamente lo seguimos ocupando, pero de manera implícita, ¿sale? Bien, voy a dejar de presentar y voy a poner ahora la parte que se refiere a sustitución trigonométrica. Bueno, ahí tenemos clase 22 de cálculo integral. Y bueno, aquí el plan de nuestra clase era justamente ver la sustitución trigonométrica, ¿vale? Que aclaro, es otro método de integración, pero ahorita vamos a definir los detalles. Bien, en primer lugar, ¿qué es el método de la sustitución trigonométrica? Bueno, es usado generalmente cuando el integrando, es decir, lo que está o lo que conforma la integral, tiene radicales. Aclaro, aquí lo pongo que tiene radicales porque puede ser raíz cuadrada, raíz cúbica, de pronto puede ser raíz quinta, raíz cuarta, la raíz que a mí se me ocurra. Por ello, lo generalizo a escribir radicales. Muy bien. Utilizamos funciones trigonométricas para hacer un cambio de variable, ¿sale? O sea, prácticamente es parecido al método de sustitución de la U o bien el cambio de variable, pero ahora va a ser un cambio, pero con respecto a funciones trigonométricas. Posteriormente se resuelve mediante, bueno, integrales trigonométricas inmediatas en caso de que así lo requiremos, que mediante la U sustitución o bien por el método de integración por partes. Por eso les decía, no es que ya lo hayamos dejado, sino seguimos practicándolo, pero de manera implícita. Utilizamos identidades trigonométricas, también de pronto cuando nuestra integral ya la podemos resolver, utilizamos las identidades
Y justamente regresamos ya sea a las integrales inmediatas, a la U sustitución o bien al método de integración por partes. Y tenemos tres posibles casos, ¿vale? Bueno, anoten por favor estos puntos importantes derivados de la sustitución trigonométrica y ahorita vamos a desglosar los tres casos donde tenemos la sustitución trigonométrica, ¿vale? Voy a darles 1 minuto y medio para que terminen de anotarlo. Cualquier duda, reitero, con toda confianza pregunten. Muy bien, vamos a continuar entonces. Fíjense bien cuáles son los métodos aquí. Bueno, o las formas, por decirlo así. Bueno, fíjense bien. Vamos a suponer que tenemos x es igual a A multiplicado por el seno del ángulo. ¿Sale? Muy bien. En este caso, por ejemplo, recordemos que el seno de cualquier ángulo se define como cateto opuesto dividido entre hipotenusa. Eso nosotros lo sabemos desde la situación trigonométrica. Entonces, en este contexto sería x, entre a. Si nosotros evidentemente despejamos a esta que está multiplicando, pasaría dividiendo. Y entonces aquí es claro, bueno, que a debe de ser distinto de cero. ¿Para qué? Para que no tenga yo que dividir entre esa cantidad. Y bueno, vamos a suponer que el ángulo va desde menos pi medios hasta pi medios. ¿Sale? Aclaro, esto es nada más como restricción del mismo ángulo, pero en nuestra integral como que es un poquito invariante esa parte. Bueno, vamos a construir el triángulo asociado. Fíjense bien, si recordamos la definición, nos dice, seno del ángulo es cateto opuesto, entonces si aquí está el ángulo, el que queda enfrente sería el cateto opuesto, que sería x, entre hipotenusa. La hipotenusa sería el valor de a. Entonces aquí lo he puesto como el lado más grande. Y el lado que me falta, recuerden, es tomar el cuadrado de la hipotenusa, restarle al cateto opuesto y todo eso queda en raíz cuadrada. Bueno, pues este cambio en conjunto con el triángulo los vamos a utilizar cuando el integrando tiene la expresión raíz cuadrada de a cuadrado menos x cuadrado. Es decir, tendremos como que constante al cuadrado menos variable al cuadrado. No sé si hasta aquí tenemos alguna pregunta. No, profe. Ok, perfecto. Anótenlo, por favor.
Claro, ese es el primer, como nuestra primera fórmula en caso de que nuestra expresión en el integrando contenga la raíz de a cuadrado menos x al cuadrado. Inclusive se puede generalizar a que si tiene raíz cúbica, pero que tenga la forma constante al cuadrado menos variable al cuadrado, ¿vale? Bien, voy a pasar a la siguiente diapositiva a reserva que alguien me indique lo contrario. Ok, continuamos entonces. Bueno, ya vimos ese primer cambio, que evidentemente cuando tengamos la raíz de a cuadrado menos x al cuadrado, pues va a ser justamente esa expresión, ¿vale? Muy bien. Bueno, continuamos entonces. Ahora, ¿qué sucede si nosotros tenemos x igual a veces la tangente del ángulo? Bueno, pues en este caso, fíjense bien, vamos a recordar que la tangente del ángulo es cateto opuesto dividido entre cateto adyacente. Eso lo sabemos por la situación de trigonometría. Entonces, en este caso sería x dividido entre a. Y bueno, evidentemente aquí a debe de ser distinto de cero. Y bueno, aquí tendremos que va a ser desde menos pi medios hasta pi medios. Es decir, desde menos 90 grados hasta 90 grados el ángulo. Muy bien. Si construimos el triángulo asociado, fíjense bien, nosotros tenemos que si aquí está el ángulo, el que queda enfrente sería el cateto opuesto y el de abajo sería el cateto adyacente. De tal manera que la hipotenusa sería a cuadrado más x al cuadrado, ¿sale? Ahora, si se dan cuenta, como que estamos moviendo esa raíz, pero con respecto a los lados del triángulo, ¿estamos de acuerdo? En el caso anterior lo tuvimos en esta forma, pero bueno, ahora va a estar en términos de la hipotenusa, ¿sale? Y entonces este cambio se va a utilizar cuando tenemos la expresión raíz de a cuadrado más x al cuadrado, o bien al revés, puede ser x cuadrado más a cuadrado. A grosso modo, por ejemplo, en el caso anterior era constante al cuadrado menos variable al cuadrado, aquí va a ser constante al cuadrado más variable al cuadrado, ¿sale? Y entonces aquí intuitivamente nosotros diríamos que nos faltaría un caso. ¿Cuál sería ese caso? Pues que tengamos variable al cuadrado menos constante al cuadrado. Hasta aquí, ¿tenemos alguna duda? ¿Vamos todos bien? Bueno, anótenlo por favor para que podamos continuar. Muy bien, entonces reitero, cuando tenemos constante al cuadrado menos variable al cuadrado, utilizamos la transformación x igual a veces el seno del ángulo, ¿sale? Cuando tenemos que se están sumando x cuadrado más a cuadrado o al revés, utilizamos x es igual a veces la tangente del ángulo. Es decir, ya nos proponen como ciertos cambios de variable cuando nosotros tenemos ciertas especificaciones en el integrando. Muy bien. Voy a continuar a reserva que alguien me indique lo contrario. Bueno, entonces ahora supongamos que x es igual a veces la secante del ángulo. Ok, perfecto. Bueno, si recordamos, la secante del ángulo no es otra cosa más que hipotenusa sobre cateto adyacente. ¿Por qué? Porque nosotros recordamos que es la función recíproca a la función coseno, ¿sale?
el coseno por un lado era cateto adyacente sobre hipotenusa. Si utilizamos la noción del recíproco, entonces sería ahora hipotenusa sobre cateto adyacente. Entonces, en este caso sería X entre A. Y bueno, aquí la A debe de ser distinto de cero, justo para no tener que hacer esa división entre cero y nos genere algo extraño allí en nuestra integral, ¿vale? Y aquí el ángulo iría desde cero hasta pi medios y de pi hasta 3 pi medios, justo por cómo definimos a la función tangente, perdón, secante, ¿vale? Muy bien, si construimos el triángulo asociado, fíjense bien, tendremos nosotros que si sería aquí hipotenusa, sería aquí la X, entre cateto adyacente sería la A, y noten que ahora movemos el lado que nos faltaba. En el primer caso era el cateto adyacente donde estaba la raíz, en el segundo caso era la hipotenusa y nos faltaba ahora que la raíz fuese justo en el cateto opuesto. Entonces aquí si utilizamos el teorema, porque todo esto depende del teorema de Pitágoras. Al encontrar este lado faltante sería este lado al cuadrado menos este lado al cuadrado y todo eso en raíz cuadrada, ¿sale? Y bueno, aquí es claro que cuando nosotros tenemos expresiones en el integrando que tengan que ver con la raíz de variable al cuadrado menos constante al cuadrado, vamos a utilizar la transformación x es igual a veces la secante del ángulo. Hasta aquí, ¿tenemos alguna pregunta con respecto a este tipo de sustitución cuando tendremos nosotros variable al cuadrado menos constante al cuadrado? No, profe. Ok, perfecto. Termínenlo de anotar y vamos a resolver un ejemplo para que ustedes vean que es algo sumamente sencillo. Reitero, la sustitución trigonométrica es muy parecido al cambio de variable, solamente que aquí ya nos asignan cambios de variables en específico y bueno, nosotros tenemos que ser muy buenos utilizando las identidades trigonométricas. Déjenme también, en lo que van anotando, voy aperturando el formulario que también me va a ayudar justo para conocer los tipos de identidades trigonométricas que voy a utilizar. Únicamente, muchachos, nos faltaría el método de fracciones parciales para comenzar las integrales impropias y por consiguiente, aclaro, así como resumirles el plan, esperemos antes de que llegue octubre ya terminar el método de fracciones parciales y en octubre, en el mismo octubre, vamos a terminar de ver integrales impropias. Empezaremos con todo el ramaje de aplicaciones que tiene el cálculo integral y en noviembre estaríamos ya llegando a la parte final de nuestro contenido, que serían las series y el estudio profundo. Nosotros hicimos un estudio intuitivo donde dijimos, ah, esto es una serie, cómo van los índices, vimos la serie telescópica, de pronto vimos cuando se sumaban los primeros n términos al cuadrado o al cubo, ¿sale? Entonces, todas esas situaciones las vamos a formalizar ya en noviembre. Y a finales del mismo y principios de diciembre veremos las aplicaciones a las ecuaciones diferenciales, que sí lo marca en nuestro temario. Entonces, con respecto al contenido, creo que vamos bien, justo porque nuestras clases han sido continuas y porque, bueno, todo se hace en tiempo y forma, ¿vale? Bien, los resultados del examen, yo espero, aunque no les aseguro todavía, tenerlos listos antes del día viernes. Si no es así, el martes ya los tendremos y aclaro, cualquier duda, cualquier comentario con respecto a su calificación es bienvenido. Todavía no es como ¿cómo les diré? Todavía no tengo que pasar calificaciones. Ustedes saben que eso se da casi al final y nada más en estos momentos les daría la calificación de examen. De tareas también se las puedo dar, sin embargo, recuerden que es acumulativo y todo lo voy a contar hasta el final. O sea, podemos tener nuestra calificación de examen, pero todavía no les puedo asignar una calificación oficial hasta que tengamos, dado que nuestro curso decía, es el promedio
de los exámenes parciales, ¿vale? Y también las tareas se tiene que calcular el promedio de las mismas. Bien, voy a dejar de presentar para poner el primer ejemplo, a reserva que alguien me indique lo contrario. Ok, bueno. Disculpe, profe, Dígame, Francisco. ¿esta diapositiva la va a subir a la clase del día de hoy? Sí, claro, es en conjunto con las notas. Ah, bueno, gracias, profe. ¿De nada? Muy bien. Bueno. Fíjense bien, vamos entonces a un ejercicio alusivo a este tema para que nosotros entendamos cómo es que utilizamos este nuevo método de integración, que aclaro es como una particularidad del cambio de variable porque ya nos asignan justamente quiénes serían los cambios a encontrar, ¿vale? Entonces, fíjense bien, en este caso, nuestra integral será de la siguiente forma, déjenme definirla, y vamos a tener integral de quién. Tendremos una fracción y aquí vamos a tener la raíz cuadrada de, sería 9 menos x al cuadrado, ajá, entre x al cuadrado, diferencial de x. Aquí de pronto lo que uno podría decir es, pues vamos a ver si lo podemos hacer por integración por partes, que no se podría, porque al final lo más fácil para integrar tendríamos que tener aquí una x al lado para que pudiéramos justamente decir, ah, pues la integral de la raíz de 9 menos x al cuadrado sería sumarle 1 al exponente, ¿no? Al de un medio. Pero aclaro, no se ve como muy ¿cómo les diré? Como muy sencillo el hacerlo, ¿vale? Bueno, tampoco podemos utilizar el cambio de variable. Quizás podríamos utilizar el método de cambio de variable avanzado, pero aún así nos quedaría otra expresión y claro, el objetivo es tratar de minimizar todo esto y que tengamos métodos de variable más efectivos y mucho más compactos. Entonces, fíjense bien, con respecto a tenemos la situación de constante al cuadrado menos variable al cuadrado, ¿sale? Eso quiere decir que vamos a utilizar la primera transformación que decía x es igual a veces el seno del ángulo. Pero aclaro, en este caso, por ejemplo, el que tengamos a es el número 3 en este caso, más no el 9 porque recuerden que en la expresión, a ver, déjenme ponerlo, déjenme, voy a duplicar aquí el ejercicio. A ver. Ok, acorde a lo que nosotros teníamos de la diapositiva, era justo esta expresión. Entonces déjenlo, pongo aquí. Ajá. Y bueno, aquí vamos a decir, déjenme ponerlo en otro color. X es igual, recuerden, aquí está 9, pero ese 9 es a al cuadrado, entonces el a sería 3, 3 veces seno de el ángulo. Bien, hasta aquí, ¿tenemos alguna pregunta de por qué es 3? ¿Vamos todos bien? Sí, profe. Ok, perfecto. Ahora, ya una vez que tenemos ese cambio de variable que nos están solicitando, vamos a saber quiénes son 9 menos x al cuadrado en raíz, quién es x al cuadrado y quién es de x. Por eso les decía, es un cambio de variable, pero ya muy particular. Entonces, fíjense bien, vamos primero a ver quién es la derivada, porque al final, fíjense cómo yo también requiero de la derivada de la función. Entonces, fíjense bien, voy a denotarlo en otro color. Y bueno, la derivada de x es 3 veces y la derivada del seno, recordemos, va a ser el coseno del ángulo. Diferencial, evidentemente, del ángulo. Bueno. Ahí está. Bien, ya tenemos entonces quién sería nuestra diferencial. Vamos ahora a ver quién sería la raíz de 9 menos x al cuadrado, todo esto en raíz cuadrada.
Por lo tanto, déjenme ponerlo en otro color. Aclaro, aquí es justo como en cambio de variable, donde teníamos que ver quiénes eran nuestros respectivos parámetros. Entonces, aquí tendríamos la raíz cuadrada de ¿quién? De 9 menos x al cuadrado. Esto es igual. Tendríamos la raíz cuadrada de ¿quién? De 9 menos, y recordemos que la x vale, aquí lo vamos a colocar, sería 3 veces el seno del ángulo al cuadrado, ¿vale? Y entonces esto es igual, nos va a quedar la raíz cuadrada, ¿de quién? De 9 menos, y recordemos que cuando tenemos aquí 3 por el seno del ángulo, ambos se elevan al cuadrado. ¿Por qué? Porque es una multiplicación. Por lo tanto, nos va a quedar como 9 por el seno al cuadrado, déjenme ponerlo separado, seno al cuadrado, seno al cuadrado del ángulo, ¿sale? Muy bien, esto es igual, vamos a factorizar el 9, y esto va a ser la raíz cuadrada de 9 por, y me va a quedar 1 menos el seno al cuadrado del ángulo. Ahí ya lo tenemos. Acorde a las propiedades de los radicales, nosotros podemos separar la raíz de 9 y 1 menos el seno cuadrado, quedando entonces de la siguiente forma. Esto es igual, lo voy a seguir poniendo del mismo color, igual a la raíz cuadrada de 9, por la raíz cuadrada de ¿quién? De 1 menos el seno al cuadrado del ángulo. Muy bien, esto es igual, nos va a quedar. La raíz cuadrada de 9 sabemos que va a ser 3. Y aquí tendríamos por la raíz cuadrada de ¿quién? De 1 menos el seno al cuadrado. Pero recordemos que por identidades pitagóricas, 1 menos el seno al cuadrado nos quedaría coseno al cuadrado del ángulo. Muy bien. Y esto es igual, nos va a quedar 3 veces. Y aquí aclaro, esta definición de la raíz con el cuadrado tendría que quedarme justo como el valor absoluto del coseno del ángulo. No obstante, como estamos en integrales indefinidas, se quedaría como positivo. Ahora, ¿de qué depende que quede positivo o negativo? Va a depender de los límites de integración. Ahí sí tenemos que ser muy cuidadosos si nos va a quedar como negativo o positivo. ¿Sale? Aclaro, a un 99% de las integrales queda positivo, pero eso depende justo de los límites de integración. ¿Vale? Entonces, aclaro, esto nos va a quedar igual a 3 veces el coseno del ángulo. Muy bien. Y aclaro, esta sería la transformación de nuestra raíz. Nos hace falta ver quién sería x al cuadrado, pero x al cuadrado lo podemos deducir de aquí y nos quedaría, déjenme ponerlo en otro color. Ok, nos quedaría x al cuadrado es igual a toda esta expresión elevado al cuadrado. Pero dicha expresión, a ver, déjenme ponerlo así. Cuadrado, y aquí colocamos 3 veces el seno del ángulo. Esto nos quedaría igual, 3 al cuadrado nos queda 9 por el seno al cuadrado, perdón, no era así, seno al cuadrado del ángulo. Muy bien, y ya tenemos expresado quién sería x al cuadrado. De tal manera que esto es igual, nos va a quedar, déjenme ponerlo en la tonalidad inicial que era azul, y esto nos va a quedar la integral de ¿quién? Bueno, tendríamos una fracción y vamos a colocar los equivalentes. En lugar de colocar la raíz de 9 menos x al cuadrado, entonces colocamos 3 veces el coseno del ángulo. Aquí está. Ahora, ¿quién sería x al cuadrado? Pues aquí lo dejamos como 9. Ahí está, por el seno al cuadrado. Y la derivada de x nos va a quedar 3 veces el coseno del ángulo. Ahí está, diferencial del ángulo.
Aquí es claro, muchachos, que por ejemplo nosotros podemos simplificar. Aquí nos quedaría 3 por 3 es 9, entre 9 me queda 1. Y podemos aquí tenerlo de la siguiente manera. Vamos a tener igual a la integral de quién. Tendremos aquí, sería, si multiplicamos nos va a quedar coseno al cuadrado del ángulo entre el seno al cuadrado del ángulo. Y todo esto diferencial del ángulo, ¿vale? Esto es igual, recordemos, noten cómo ya nos está quedando una integral más sencilla. Coseno cuadrado entre seno cuadrado, recordemos que por identidades de cociente, esa sería la cotangente al cuadrado, ajá, ¿de quién? De teta. Diferencial de ese mismo ángulo, ¿vale? Hasta aquí, ¿tenemos alguna pregunta de qué fue lo que hicimos? ¿Vamos todos bien? Profe, en la fracción antes de que simplificara, ¿no se podría eliminar el 3 coseno del ángulo por el otro 3 coseno del ángulo? ¿En cuál, en cuál? Ah, no olvídelo, ya lo vi. Es que pensaba que se podía, en el que está despuesito de la integral original. Ah, ok, ok, el donde está de X, ¿no? Ajá, pero sí, no, ya vi que esos están multiplicando y no dividiendo. Exactamente. Los que sí se simplifican es el 3 y el 9, porque arriba me queda 3 por 3 es 9 y se simplifica con el 9 de abajo. Y noten cómo me ha quedado una integral más sencilla, que es cotangente cuadrada. Aquí la intuición me indica que tengo que ocupar alguna identidad pitagórica que se refiera con la cotangente. Muy bien. ¿Puedo pasar a la siguiente diapositiva? ¿O están terminando de anotar? Ustedes díganme. Dejen duplico. Ok, bueno. Continúo entonces. Ok, muchachos. Entonces, en este caso, por ejemplo, déjenme borrar este que ya lo teníamos. Eh, Aquí, déjenme dejar nada más el cambio de variable inicial. Y ojo, voy aquí a ocupar esta identidad que está en nuestro formulario, que dice que la cotangente al cuadrado es la cosecante al cuadrado menos 1. Por lo tanto, esto es igual, nos va a quedar, tendremos igual, tendríamos integral de quién. Bueno, pues sería en este caso paréntesis y me quedaría cosecante al cuadrado del ángulo menos 1 diferencial del ángulo. Muy bien. Y esto es igual, podemos distribuirlo y nos va a quedar de la siguiente forma. Tendríamos integral de quién? De la cosecante cuadrada del ángulo, diferencial del ángulo, menos la integral de quién? Del diferencial del ángulo. Muy bien. Y claro, estas ya son integrales conocidas. ¿Por qué? Porque la integral de la cosecante cuadrada no es otra cosa más que menos la cotangente del ángulo. Menos la cotangente del ángulo. Menos, y aquí tendríamos el ángulo. Entonces nos va a quedar, ahí está. Aclaro, no hemos concluido porque tenemos que regresar de nuestro cambio de variable original. Pero, ojo acá, déjenme esto, lo voy a colocar aquí para poder subirlo. Y bueno, aquí el siguiente paso es justamente el que nosotros construyamos nuestro triángulo. Entonces aquí sabemos que el seno del ángulo va a ser igual, tendríamos, sería x entre 3, ajá, y ojo acá, esto es igual, sería cateto opuesto sobre
hipotenusa, es decir, el cateto opuesto es la X y la hipotenusa es el 3. Vamos entonces a dibujar nuestro triángulo y para ello déjenme poner nuestros respectivos dibujos. Ok, un momento, lo estoy copiando, ya lo tenía preparado acá. Ok, entonces aquí está nuestro triángulo y ojo acá, porque el cateto opuesto, la hipotenusa aquí va a ser el 3, entonces déjenme quitar esta expresión y aquí me quedaría 3. Aquí está justo la hipotenusa. El cateto opuesto me va a quedar como X. Ajá. Y bueno, en términos del teorema de Pitágoras, esta expresión me quedaría como 9 menos X al cuadrado. ¿Vale? Hasta aquí, ¿tenemos alguna pregunta? Ah, claro, esa es la construcción de nuestro triángulo. No lo puedo hacer así. Ok. Eso implica que tengo que bajar el tamaño de las letras. Ok, a ver. Ok, aquí lo escribo. Y aquí lo dejo. Muy bien. Ahora, ¿quién sería la cotangente? Bueno, déjenme aquí colocarlo. Nos quedaría igual. Déjenme ponerlo en color negro. Y esto me queda igual, menos la cotangente. Pero la cotangente, recordemos, sería cateto adyacente, que sería la raíz de 9 menos x al cuadrado, entre cateto opuesto, que sería la x. Por lo tanto, esto me queda como fracción. Y me va a quedar como la raíz cuadrada de ¿quién? De 9 menos x elevado al cuadrado entre x. Menos, y ahora el ángulo. ¿De dónde obtengo el ángulo? Pues de esta expresión yo puedo encontrar quién sería el ángulo. ¿Por qué? Porque si yo despejo el ángulo me va a quedar z es igual, y bueno, aquí sería el seno elevado a la menos 1, ¿de quién? Bueno, sería una fracción, y aquí tendríamos x entre 3, justo porque estamos despejando el ángulo. Y esta expresión entonces me quedaría menos el seno inverso, ¿de quién? Bueno, me quedaría fracción, y aquí tendríamos de x entre 3. Y ya como hemos terminado, nos va a quedar más la constante de integración. Hasta aquí, ¿tenemos alguna pregunta de qué fue lo que se hizo? Ah, claro, tenemos que construir el triángulo justo para saber en este caso quién sería la cotangente del ángulo. ¿Estamos de acuerdo? Y el otro salió como mero despeje. No sé si hasta aquí tenemos alguna pregunta. ¿Puede volver a explicar, profe, por favor? Sí, claro. ¿Dónde construimos el triángulo? Sí, Ok. una después del triángulo. Ah, ok. Bueno, entonces ya una vez que tenemos el triángulo construido aquí, que claro, yo espero esto no genere ninguna duda, lo que hacemos ahora es, bueno, en nuestra integral nos quedó la cotangente. ¿Quién es la cotangente? En términos de trigonometría, la cotangente se define como cateto adyacente, que sería en este caso la raíz de 9 menos x al cuadrado. Aquí está, la raíz de 9 menos x al cuadrado. Entre cateto opuesto, el cateto opuesto sería aquí, acorde a nuestro triángulo, sería la x. Entonces ya tenemos aquí quién sería la cotangente en términos de mi triángulo. Ahora, me dice aquí menos el ángulo, es decir, tengo que despejar este parámetro. ¿Cómo lo despejo? Pues yo sé que el seno del ángulo es x sobre 3. Si yo despejo, utilizo la razón trigonométrica inversa, que sería el seno a la menos 1 o el seno inverso, ¿de quién? De x entre 3. Y por ello, en lugar de poner teta, escribo seno a la menos 1 de x sobre 3. Y este sería su igual, pero en términos de la variable x, más la constante de integración. No sé si hasta aquí respondo a su pregunta. Sí,
ya quedó más claro, gracias. De nada. Entonces recuerden, siempre que, bueno, ya tenemos aquí el cambio que me están otorgando, es decir, acorde a cómo se ve en términos de los radicales, tengo que ver adicionalmente cómo es la construcción de mi triángulo, poner los parámetros correspondientes, justo porque si me queda otra función trigonométrica cuando yo voy a hacer mis respectivas integrales, entonces que yo sepa quién es en términos de la x, porque claro, tenemos que regresar a la variable original, a excepción que sea una integral definida. Generalmente, como les decía, es mucho más sencillo sustituir los límites de integración para ya no regresar y se asume que entonces la integral es más sencilla de evaluar, ¿vale? Ok, hasta aquí, ¿vamos todos bien? Sí, profe. Ok, perfecto. Muy bien. Aclaro, muy importante que hagamos nuestros respectivos triángulos para que no nos confundamos a la hora de regresar a la variable original. Ujú. Bueno, voy a pasar a un segundo ejercicio a reserva que alguien me indique que no ha terminado de anotarlo. Ajá. Para utilizar el segundo caso. Ujú. Muy bien. Claro, ahorita sí soy muy como específico en decir, vamos a utilizar el primer, el segundo caso, pero ya nada más en futuras clases tenemos nosotros que ver cuál es el cambio correcto, ya asumiendo que conocemos los tres casos. Muy bien, nuestra siguiente integral sería la integral, aquí tendríamos dx, aquí tendríamos x al cuadrado, y aquí tendríamos en este caso x al cuadrado más 4. Bueno, entonces tenemos aquí una raíz y aclaro, vamos ahora al segundo caso. Déjenme ponerles el cual era como la... Tenemos que ocupar x es igual a la tangente porque estamos ahora en esta situación. Nada más lo voy a poner y quitar inmediatamente, justo porque ya sabemos cuál es el cambio. Entonces aquí, recordemos, tenemos que calcular la raíz cuadrada de este número. Entonces x es igual a dos veces la tangente del ángulo, ¿vale? ¿Por qué? Porque se trata justo de una suma, ¿sale? Estamos sumando variable al cuadrado más constante al cuadrado. Bien, vamos a obtener la derivada de la función. La derivada de la función no es otra cosa más que derivada de x, es dos veces, y la derivada de la tangente sería la secante cuadrada del ángulo. Diferencial de ese ángulo, por supuesto. Ok, ahora escribo la D al inicio. Ahí está. Muy bien. Y entonces, de aquí, déjenme ponerlo en otro color. Ya lo tenemos. Es justamente nuestro dx. Y vamos a saber quién es ahora x cuadrado más 4 en términos justo de esta nueva variable. Por lo tanto, fíjense bien, nos queda de la siguiente forma. Vamos a tener, sería la raíz, déjenme ponerlo en otro color. La raíz de x al cuadrado más 4, esto es igual, nos va a quedar la raíz cuadrada, ¿de quién? De x, pero la x sabemos que vale dos veces la tangente, tangente del ángulo al cuadrado, más 4. Esto es igual, nos va a quedar la raíz cuadrada de quién? De 4 por la tangente cuadrada del ángulo más 4. Y esto es igual, a ver, ojo acá, esto es igual, tendríamos la raíz cuadrada sería de, ok, déjenme continuar abajo. Entonces, esto es igual
a la raíz cuadrada de ¿quién? De 4 multiplicado por tangente cuadrada del ángulo. Ahí está. ¿Por qué no lo manejo? Es así. Okay. Más 1. Ajá. Y esto es igual, si separamos los radicales, nos va a quedar la raíz cuadrada de 4 por la raíz cuadrada de ¿quién? De la tangente cuadrada del ángulo más 1. Recordemos que la raíz de 4 es igual a 2 y aquí me va a quedar la raíz cuadrada de ¿quién? Sabemos que tangente cuadrada del ángulo más 1 me quedaría la secante cuadrada del ángulo. Muy bien. Y bueno, evidentemente esto nos va a quedar igual. Y tendríamos 2 veces la secante del ángulo. Muy bien. Perfecto. Ahora vamos a ver quién sería x al cuadrado. En este caso únicamente nos quedaría, déjenme ponerlo en otro color, nos quedaría como x al cuadrado es igual, tendremos nosotros aquí al cuadrado y aquí tendríamos, sería 2 veces la tangente del ángulo. Muy bien, y esto es igual, nos va a quedar 4 por la tangente cuadrada del ángulo, ¿vale? Muy bien, entonces aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a cambiar toda nuestra integral con respecto a esa nueva variable. Ok, es una fracción y de x sabemos que va a ser 2 secante cuadrada del ángulo diferencial de ese mismo ángulo. Ok, aquí está. X al cuadrado, en este caso nos va a quedar 4 tangente cuadrada multiplicado por, y bueno, en este caso tendríamos que eso sería 2 veces la secante del ángulo. Muy bien, y esto nos quedaría igual. Podremos simplificar una secante, ¿sale? E inclusive nos queda de la siguiente forma. Simplificamos el 2 que está arriba con el 2 que está abajo, pero nos sigue quedando todavía el 4. Lo llevamos fuera de la integral y me va a quedar un cuarto de ¿quién? De la integral. ¿De quién? Bueno, sería una fracción y tendríamos nosotros secante del ángulo diferencial de este ángulo, ¿sale? Entre tangente cuadrada. ¿De quién? Del ángulo. Bien, hasta aquí. ¿Tenemos alguna pregunta de qué fue lo que se hizo? ¿Seguros que todos vamos bien? Claro, cualquier duda, por favor, con toda confianza, pregunta. Bueno, ¿cómo vamos a resolver este tipo de integrales? Pues vamos a recurrir a que 1 sobre tangente cuadrada, pues es la cotangente al cuadrado. Entonces nos va a quedar de la siguiente forma. Vamos a denotar que esto es igual. Sería un cuarto de ¿quién? De la integral. ¿De quién? Me quedaría, ok, sería cotangente al cuadrado del ángulo por la secante del ángulo diferencial de ese ángulo, ¿vale? Y bueno, ojo aquí, porque lo que vamos a hacer es justamente cambiar la cotangente cuadrado en términos de seno o coseno. Entonces de aquí déjenme ponerle igual. Ok, y tendríamos un cuarto de ¿quién? De la integral. ¿De quién? Bueno, cotangente al cuadrado, recordemos que por identidades de cociente nos va a quedar como, déjenme ponerlo entre paréntesis y pongo la fracción,
tendríamos nosotros coseno al cuadrado del ángulo entre el seno al cuadrado del ángulo, ¿vale? Y todo esto se debe de multiplicar por, sabemos que la secante nos va a quedar 1 entre, y aquí nos queda coseno del ángulo, ¿vale? Muy bien, y esto es diferencial del ángulo. Muy bien, ahora, si nosotros simplificamos, nos va a quedar de la siguiente manera. Vamos a tener un cuarto de ¿quién? De la integral de, sería fracción, y aquí nos quedaría, simplificamos un coseno de arriba con el coseno de abajo, nos quedaría coseno del ángulo, diferencial del ángulo, entre el seno al cuadrado del ángulo, ¿sale? Muy bien, hasta aquí. ¿Tenemos alguna pregunta? ¿Vamos bien hasta aquí, muchachos? Ok, bueno, fíjense bien. Vamos ahora, voy a duplicar diapositiva para poder hacer esa integral. Entonces, ojo, por favor. Tendríamos nosotros, déjenme aquí, voy a borrar todo esto, a excepción de este que teníamos el cambio de variable, ¿sale? Déjenme ponerlo hasta aquí. Y bueno, evidentemente aquí nosotros podemos ocupar un cambio de variable, ¿sale? ¿Por qué? Porque la derivada del seno está arriba y sería el coseno. Entonces aquí tendríamos integral de ¿quién? Sería fracción, y aquí tendremos coseno del ángulo, diferencial del ángulo entre el seno al cuadrado del ángulo, ¿vale? Y bueno, en este caso, fíjense bien, vamos a proponer que la U, si lo vamos a poner, U es igual al seno del ángulo. Ahorita tenemos que regresar porque ya tenemos dos cambios de variable, ¿sale? Entonces, U es el seno del ángulo. Entonces, la derivada de U me va a quedar el coseno del ángulo. Diferencial del ángulo. Ok, perfecto. Entonces, de aquí ya nosotros sabemos que la derivada está arriba. Entonces, ya no tenemos que hacer nada y nos va a quedar únicamente igual a un cuarto de ¿quién? De la integral. ¿De quién? Sería fracción, y aquí tendríamos du entre u al cuadrado. Esto es igual, nos va a quedar un cuarto de ¿quién? De la integral, y vamos a llevar el u al cuadrado como exponente negativo, u elevado a la menos 2, diferencial de u. Esto es igual a un cuarto de ¿quién? Tenemos fracción, y aquí sería u elevado a la menos 2 más 1 entre menos 2 más 1. Y entonces aquí nos va a quedar igual a un cuarto de ¿quién? Nos va a quedar fracción, y aquí tendremos u elevado a la menos 1 entre menos 1. Si aquí nosotros ponemos esa respectiva multiplicación y utilizamos la regla del exponente negativo, déjenme aquí, voy a ponerlo en color naranja, esto es igual, me queda un cuarto negativo, multiplicado por 1 sobre u, 1 sobre u, y si regresamos al cambio de variable original, me va a quedar menos un cuarto de ¿quién? De 1 entre, sería el seno del ángulo. Pero aclaro, eso todavía lo podemos simplificar justo por la situación de las razones trigonométricas recíprocas. Y esto es igual a menos un cuarto de ¿quién? 1 sobre el seno es la cosecante del ángulo. Hasta aquí, ¿tenemos alguna pregunta? ¿Seguros que vamos bien? Reitero, cualquier duda, por favor, con toda confianza, porque ya estamos haciendo cambios de variable más avanzados. .
Ok, siguiente paso ahora es dibujar nuestro respectivo triángulo y ver quién sería la cosecante en términos de nuestra X. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, lo que tendremos que hacer es dibujar nuestro triángulo. Para ello, voy a tomarlo de los que habíamos hecho acá. Entonces, déjenme copiarlo. Ujú. Y aquí, aclaro, nosotros tendremos lo siguiente. Ok, sabemos que, ok, a partir de aquí, la tangente del ángulo es igual a cateto opuesto entre cateto adyacente, pero esto es igual a X entre 2. Entonces, a ver, X es el cateto opuesto y aclaro, ok, ahí está, ya todo es agrupado. Muy bien, y entonces en este caso, fíjense bien, aquí nos quedaría el 2. Ahí está. Es cateto opuesto es X y el cateto adyacente es 2. Y aquí me va a quedar como la raíz de ¿quién? De X al cuadrado más 4. Bueno, y recordemos entonces que aquí la cosecante sería justamente el recíproco del seno. Y recordemos que esto va a ser hipotenusa sobre cateto opuesto. Entonces aquí tendremos que poner una fracción y tendríamos aquí la raíz cuadrada, porque esa sería la hipotenusa, de x al cuadrado más 4 entre el cateto opuesto. Entonces el cateto opuesto vale x, entonces aquí me quedaría x. Y bueno, ya al final lo que puedo hacer es justamente decir que esto es igual, lo voy a dejar en la misma tonalidad y tendremos fracción y aquí tendríamos la raíz cuadrada de x al cuadrado más 4 entre 4x y aquí no se nos olvide que tendríamos un menos. Y como ya hemos terminado de integrar, esto nos va a quedar más la constante de integración. Hasta aquí, no sé si tengamos alguna duda con respecto a qué fue lo que se hizo. Claro, con toda confianza pregunten, muchachos. Bien, anótenlo por favor. No es tan difícil, únicamente tenemos que ver quiénes serían nuestros parámetros correspondientes y evidentemente también con respecto al triángulo asociado, ¿vale? Ujú. Muy bien, muchachos. Ok, entonces ese fue el ejercicio cuando utilizamos nuestro segundo cambio, que es relacionado con la tangente. Vamos a hacer un tercero que está relacionado ahora con la secante y ahorita vamos a hacer ya ejemplos diversos para que ustedes vean que pues, eso es relativamente lo mismo. Muy bien. Voy a duplicar diapositiva a reserva que alguien me indique lo contrario, que no ha terminado de anotarlo. Si no, pues entonces prosigo con mi trabajo. Ok, muy bien. Déjenme tomarlo de aquí. No, sería a partir de acá. Sí, aquí está. Duplicar diapositiva. Y déjenlas acomodo acá. Muy bien. Bueno, fíjense bien. Vamos a proponer ahora la siguiente integral. Ok.
sería integral de, y tendremos nosotros fracción, aquí tendremos dx entre, me queda x al cubo, por la raíz cuadrada de x al cuadrado menos 1, ¿vale? Muy bien, muchachos. Fíjense bien cómo vamos a resolver este ejercicio. Aquí estamos en el tercer caso, donde tenemos el radicando. Claro, el radicando puede estar abajo, también puede estar como en el primer caso que estaba arriba. No importa la posición, únicamente lo que nos tiene que interesar es justo que hay un radical y por consiguiente tenemos que hacer esos cambios que nos están sugiriendo, ¿sale? Entonces aquí tenemos el caso cuando es variable al cuadrado menos constante al cuadrado. Para ese caso vamos a utilizar x es igual a veces la secante del ángulo, pero la a al cuadrado vale 1, pero la raíz cuadrada de 1 me queda 1. Entonces aquí me queda x es igual a la secante del ángulo, ¿vale? Entonces aclaro, ese es nuestro tercer cambio cuando vemos variable al cuadrado menos constante al cuadrado. Ok, perfecto. Entonces, vamos a obtener la derivada de esa función. Por lo tanto, nos queda de la siguiente manera. Déjenme ponerlo en otro color. Tendremos aquí derivada de x. Recordemos que la derivada de la secante sería secante por tangente diferencial de ese ángulo, ¿vale? Muy bien. Vamos ahora a ver quién sería la raíz de x cuadrado menos 1 en términos de esta nueva variable. Por lo tanto, fíjense bien, nos va a quedar ok, sería la raíz cuadrada ¿de quién? De x al cuadrado menos 1, ¿sale? Y esto es igual, nos va a quedar la raíz cuadrada ¿de quién? De x, pero x es la secante cuadrada, del ángulo, menos 1. Y esto es igual, nos va a quedar igual a la raíz cuadrada ¿de quién? Secante cuadrada menos 1, recordemos por identidades pitagóricas y que está en nuestro formulario, sería la tangente al cuadrado. Entonces nos queda tangente al cuadrado del ángulo. Claro, tiene que ser secante cuadrada menos 1. Muy bien, y esto es igual, nos va a quedar igual a, sería aquí la raíz cuadrada. Bueno, ya lo tenemos y nada más me queda la tangente del ángulo, ¿sale? Entonces ya tenemos quién sería justamente la raíz de x al cuadrado menos 1. Ahora, ¿quién sería x al cubo? Bueno, pues aquí lo vamos a tomar de nuestro parámetro inicial. Y bueno, no hay que hacer mucho porque nada más hay que elevar al cubo en ambos lados. Por lo tanto, nos va a quedar x al cubo es igual a la secante cúbica del ángulo. Y ahí está. Vamos ahora a cambiar todos estos en términos del ángulo y nos va a quedar integral ¿de quién? Tendríamos una fracción y de x, pero de x, recordemos, va a ser secante del ángulo θ por tangente del ángulo θ diferencial de ese ángulo. ¿Okay? Ahora aquí tendremos x al cubo, nos va a quedar aquí secante cúbica multiplicado por, tendríamos aquí nosotros la tangente, lo podemos colocar hacia el lado, sin ningún problema. Secante cúbica, y aquí sería por la tangente. Muy bien. Y ojo acá, porque entonces si nosotros hacemos nuestras respectivas simplificaciones, nos va a quedar como integral de quién? Tangente arriba con tangente abajo se simplifica y únicamente me va a quedar aquí como diferencial del ángulo entre la secante cuadrada de dicho ángulo, ¿vale? Pero recordemos por identidades recíprocas que esto 1 sobre secante cuadrado nos queda igual integral de quién? Del coseno al cuadrado del ángulo
diferencial de ese ángulo, ¿sale? Y nosotros tenemos que resolver esa integral, la integral del coseno cuadrado del ángulo, ¿sale? Hasta aquí, ¿tenemos alguna pregunta? ¿Seguros que vamos bien? Sí, profe. Ok, perfecto. Bueno, el objetivo es resolver el coseno cuadrado del ángulo, pero ¿cómo le vamos a hacer para resolver esa integral? Aclaro, quizás ya la habíamos visto, si no, no hay ningún problema, porque al final utilizamos, como yo les dije, identidades trigonométricas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuál sería esa identidad? Bueno, en particular voy a basarme en esta que está en nuestro formulario, que dice que el coseno cuadrado del ángulo es un medio de quién, de 1 más el coseno de 2 veces el ángulo, que le llama la identidad del ángulo doble. Entonces aquí tendría integral de un medio de quién, sería de 1 más coseno de 2 veces el ángulo diferencial del ángulo. Bien, y entonces aquí, déjenme escribirlo de esta forma, ¿vale? Muy bien. Si nosotros, por ejemplo, llevamos el 1 medio fuera de nuestra integral, nos va a quedar de la siguiente forma. Vamos a tener aquí 1 medio. Déjenme ponerlo en otro color. Me va a quedar aquí 1 medio. ¿De quién? De la integral de, sería de 1 más el coseno de 2 veces el ángulo diferencial de ese ángulo. Bueno, esto es igual, si lo separamos, nos va a quedar 1 medio de quién. Voy a poner corchete y vamos a poner la integral de quién, de la diferencial del ángulo. Más la integral de quién sería del coseno. ¿Qué hizo aquí? No, a ver. La integral de quién, del coseno de 2 veces el ángulo diferencial de ese ángulo. ¿Sale? Muy bien, y esto es igual, nos va a quedar 1 medio de quién, de la integral de teta nos va a quedar, pongo corchete y nos va a quedar aquí, sería teta más, y ojo acá, tendremos nosotros que hacer nuestro cambio de variable para integrar el coseno. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a proponer, déjenme colocarlo aquí, vamos a proponer en otro color, ok, U es igual a 2 veces el ángulo, y entonces la derivada de U es igual a 2 veces la diferencial de ese ángulo. Entonces nosotros no tenemos el 2, por lo tanto lo que hacemos es lo siguiente. Nos va a quedar du entre 2 es igual a la diferencial del ángulo. Por lo tanto nos queda de la siguiente manera. Vamos a tener nosotros, sería integral de quién, del coseno de u, ¿sale? Por diferencial de u entre 2. ¿Vale? Claro, ahorita regresamos a nuestra variable original. Y esto es igual, a ver, primero yo creo que sería pertinente que ustedes lo notaran. Pueden avisarme, bueno, un minuto para continuar, ¿vale? Claro, aquí ya tenemos como integrales un poquito más sofisticadas. Un minuto para anotarlo.
Bien, voy a continuar entonces para terminar esta integral. Déjenme duplicar diapositiva. Y bueno, en este caso, ok, nada más voy a dejar x es igual a secante para poder regresar. Ok, bueno, déjenme ponerlo aquí. Y bueno, evidentemente aquí tendríamos que llevar el 1/2 fuera. Entonces aquí me queda 1/2. ¿De quién? Sería corchete y tendré aquí el ángulo, más 1/2 de quién? De la integral del coseno de u, ¿vale? Muy bien, y recordemos que la integral del coseno, ¿quién sería? Sería el seno del ángulo, ¿vale? Entonces esto es igual. Nos quedaría como 1/2. ¿De quién? Sería corchete y sería aquí el ángulo, más 1/2 de quién? Del seno de u. Esto es igual, nos queda 1/2 de quién? Nos quedaría del ángulo. Más 1/2 de quién? Del seno. Aclaro aquí, será de 2 veces, porque así establecimos nuestro cambio de variable, 2 veces el ángulo. Muy bien. Y bueno, aquí evidentemente tenemos que multiplicar y nos va a quedar de la siguiente manera. Vamos a tener igual. Nos quedaría 1/2 de quién? De la secante. Perdón, no la secante, es 1/2 del ángulo. Más 1/4, ¿de quién? Me quedaría entonces del seno de 2 veces el ángulo. Ahora, no se nos olvide que debemos de regresar a nuestra variable original. Recordemos que, por ejemplo, la secante, x es igual a la secante. Entonces, la secante la podemos ver de la siguiente forma. Podemos verla como sería igual a x entre 1, ¿vale? Y esto es igual a hipotenusa entre cateto adyacente, ¿vale? Y sobre ello vamos a dibujar el triángulo. Déjenme aquí, voy a tomar la captura correspondiente. Y bueno, en este sentido, secante del ángulo sería hipotenusa, aquí va a ser x. Entonces aquí voy a colocar la x sobre cateto adyacente, que sería aquí 1. Y aquí evidentemente tendríamos x al cuadrado menos 1. Muy bien. Ojo, porque tengo que encontrar, ahora, aquí tengo el seno de 2 veces el ángulo. Vamos a utilizar una identidad. ¿Cuál identidad va a ser? Porque nosotros no conocemos 2 veces el ángulo. Por lo tanto, fíjense bien, esto me queda como, voy a poner esta identidad, aquí está. Y bueno, esto es igual a, nos quedaría 1/2 del ángulo, más 1/4 de quién? Me quedaría corchete y el seno de 2 veces el ángulo me queda 2 veces el seno del ángulo por el coseno del ángulo, ¿vale? Y esto es igual, nos va a quedar igual, me queda 1/2 de quién? Del ángulo. 2/4 se reduce a 1/2. Híjoles. Sería más 1/2 de quién? De el seno del ángulo por el coseno del ángulo. Ahí está. Ahora sí ya tenemos todo lo suficiente para poder resolver ese problema. Muy bien, entonces, por ejemplo, ¿cómo encontramos el ángulo? Aquí no podemos despejar el ángulo porque sería secante inversa. Eso no tiene sentido porque inclusive ni existe. ¿Qué es lo que hacemos en este caso? Bueno, pues lo que podemos hacer es tomar cualquier función trigonométrica. En particular, puedo tomar la que dependa justo de cateto adyacente y la hipotenusa. Entonces, por ejemplo,
aquí lo que yo puedo hacer, y lo voy a poner acá abajo, sería que el coseno del ángulo sería en este caso cateto adyacente, que sería 1 sobre X. Y aquí sí puedo despejarlo como el coseno inverso. Claro, esto es como si tomáramos el recíproco de la tangente. Por lo tanto, esto nos queda igual. Sería un medio. Déjenme ponerlo de color rojo. Me quedaría un medio ¿de quién? Bueno, pues en este caso sería del coseno a la menos 1. ¿De quién? Sería de 1 entre X. Ya tenemos aquí esta expresión. Más un medio ¿de quién? El seno. ¿Cómo definimos el seno? Como cateto opuesto, que es la raíz de x cuadrado menos 1 entre la hipotenusa. Entonces aquí lo voy a poner entre paréntesis y vamos a tener la raíz cuadrada ¿de quién? De x al cuadrado menos 1 entre x. ¿Vale? Que sería cateto opuesto sobre hipotenusa, y del coseno sería en este caso cateto adyacente entre hipotenusa, que sería x. Simplificando, esto nos va a quedar igual. Tendríamos un medio ¿de quién? Del coseno elevado a la menos 1 ¿de quién? De 1 sobre x. Ajá. Y aquí tendríamos más un medio. Déjenme ponerle de tamaño 24 para que alcance a resolver todo. Y bueno, esto me va a quedar más un medio ¿de quién? Bueno, pues aquí me quedaría como una fracción. Ok, déjenme lo pongo ya como fracción todo. Me va a quedar aquí como la raíz cuadrada ¿de quién? De x al cuadrado menos 1 entre 2x elevado al cuadrado, ya cuando multiplicamos, y esto sería más la constante de integración. Y ese sería el fin de nuestro ejercicio, ¿vale? Hasta aquí. ¿Tenemos alguna pregunta de qué es lo que estoy diciendo? ¿Sí vamos bien o ya nos confundimos? Bueno, yo espero entonces que haya sido claro. Bueno, muchachos, si no hay más dudas, por hoy sería todo. Nos veríamos el día de mañana para continuar trabajando con la sustitución trigonométrica. Que tengan un bonito día. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, Brenda. Buen día. Hasta luego, profe. Hasta luego, Juan Carlos. Buen día. Una pregunta. Dígame. ¿Esto es similar a lo de fracciones parciales? No, fracciones parciales es otra cosa. Es que aquí las fracciones parciales involucran funciones algebraicas, es decir, de x al cuadrado, x al cubo. Sí, bueno, gracias. De nada. Hasta luego. Hasta luego. Profesor, Dígame. bueno, el día de ayer no pude estar en el examen. Ok. No, bueno, no sé cómo podría recuperar esta, es- esta evaluación. Ok, mire, yo le puedo aplicar examen, no tengo ningún problema, pero yo creo que hasta mañana le tendría como la propuesta del día, ¿sale? Bueno, profesor, pero bueno, es que mañana no podría tampoco. Ayer fue porque no tuve Ah, no, no, internet. no, no, mañana le diría como cuándo sería el día. No que Ok. mañana es el examen. Es que yo también Ah, tengo que organizarme porque también tengo situaciones en el otro grupo donde como tuvieron COVID o están en el proceso del COVID, entonces tengo que reprogramar exámenes. Pero como que quiero hacerlo ya viendo cuáles fueron los casos donde, o sea, cuántos tengo y sobre eso asignar un día. Pero reitero, hasta mañana yo tendría como la fecha. bueno, profesor, Ujú. también no sé,
Bueno, sí he estado tratando de hacer los exámenes semanales, Ujú. pero la verdad se me han complicado mucho. O sea, sí los empiezo, pero no llego a dar o sea, terminarlos y Ujú. pues por lo mismo, pues no quisiera entregar algo incompleto, Ok. pero sí los he tratado de estar haciendo. La Ujú. verdad, en sus clases, pues no he así como que proyectado mis dudas Ujú. por pues, lo mismo también para no atrasar a todo el grupo, pero, o sea, sí he tratado de estar haciendo los exámenes, pero pues hay una que otra cosa que me falla. Ok. También, Mire, pues, yo ajá. lo que le podría decir es, pues, pregunte, no pasa nada. No es tanto que atrase la clase, inclusive yo le podría decir que conforme al temario vamos bien, no estamos atrasados. Ah, ok, profesor. Ujú. Sí, y es que también pues para no atrasar a los demás, ¿no? Pero no los he entregado por lo mismo, porque no los llego a terminar y entonces hay veces en las que igual se me juntan este acá asuntos que tengo que hacer Ujú. y yo sé que usted da mucho tiempo, la verdad sí es mucho tiempo para realizar esos exámenes y por lo mismo pues también no los entrego, pero porque no llego a terminarlos, pero sí los he estado estudiando. Y espero pues ya para el examen estar listo. Ok. Bueno, sería eso, profesor. Y gracias, Entonces mañana le Mire, digo si que... no puede Ajá. asistir, lo que puedo hacer es enviarle un correo, pero creo que aquí lo correcto sería que usted me lo enviara para que yo ya viera, él fue quien me dijo que tenía como cierta situación, entonces para que yo la vaya contemplando. Sí, profesor. Ujú. Bueno, entonces yo creo que en la tarde le envío un correo. Ok, perfecto. Buen día, profesor. Gracias. Igualmente, hasta luego. Hasta luego.